Susana Oria la hace. Dice: querido doctor Trevijano, a mí Trump tampoco me simpatiza, y estoy segura que a él le importa un rábano, a mí menos, pero quiero hacerle observar la situación interior en la que se encontraba Trump en el momento del ataque con misiles contra Siria, a punto de un impeachment por sus relaciones con Rusia. Le había fallado su intento de acusar a Obama de escuchas ilegales, estaba listo. A partir del ataque, donde Rusia no puso en marcha su cúpula antimisiles a pesar de haberlo podido hacer porque incluso estuvo avisada 90 minutos antes del lanzamiento, nadie en Washington ha vuelto a decir ni una palabra sobre el tema. Otro punto. Tillerson viaja inmediatamente a Moscú. Se entrevista con Lavrov y con Putin. Nadie pregunta sobre qué hablaron. ¿No opina usted que puede ser sobre una salida discreta de Al-Assad del poder y de una normalización paulatina de las relaciones entre las dos potencias y por ende con el resto de Occidente? De hecho, el discurso del embajador de Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde desenmascara la hipocresía de las potencias de Occidente contra Rusia y advierte al delegado británico de que no vuelva a insultar a Rusia, me parece consecuencia de un punto de inflexión. No me parece que Rusia esté humillada, ni decepcionada, ni crispada. Todo lo contrario, todo lo contrario. Lo que me parece es que todo va sobre ruedas. El asunto de Corea lo demuestra. Corea del Norte está más sola que nunca. China se quiere congraciar por todos los medios con Estados Unidos, y hasta la regala si hace falta. Y Rusia ni se ha movido. Bueno, mi pregunta parece que no tiene relación con lo anterior, aunque en realidad no es así. Mi pregunta es, ¿tienen las masas voluntad? Si no la tienen, entonces, ¿cómo se puede actuar ante ellas? Un saludo atento. Querida Susana, creo que usted tiene bastante información, aunque sea por medios obtenida por medios convencionales, y también bastante perspicacia, porque su introducción a la pregunta es bastante documentada. Y sí, da que pensar, todos los datos que tú mencionas nos da a todos que pensar. Pero la pregunta final que haces es si ¿Tienen las masas voluntad? Si tienen las masas voluntad. Claro, esa pregunta no tiene relación con lo anterior. En cualquier caso, no necesitamos saber todo lo anterior para saber si las masas tienen voluntad. Ese es un tema que más bien hay que estudiarlo en la psicología de las masas. Empezando por primero los tratadistas franceses de la psicología de las masas, luego Freud, aunque muy ligeramente, y finalmente también está Emile Durkheim, está en la biografía de Martín Lutero, también el tratadista Strauss tiene unos conocimientos muy profundos de la psicología de las masas, pero tenemos que llegar a Georges Lefebvre, el historiador de la Revolución Francesa, para comprender qué son las masas, cómo se pasa del estado individual al estado de masa. Y la mejor manera de comprenderlo es una metáfora comparándonos con lo que sucede en las langostas, la plaga de las langostas. Las feromonas se despiden un olor y las langostas, cuando tranquilamente están en el suelo reproduciéndose, pero llegan a llegar un número denso de población, despiden un olor que, sin que sepamos todavía el porqué, ese olor le hace levantar un vuelo mortal, porque ese vuelo tiene que ir descansando y comiendo todas las cosechas y destruyendo todo lo que toca. Han transformado su estado individual en estado de masas. Georges Lefebvre no utiliza el ejemplo, pero sí describe el mismo fenómeno a propósito de cómo se estudió fenómenos
ocurrido durante la Revolución Francesa a finales de julio, que se conocen en la historiografía de la Revolución como Le Grand Peur, el Gran Miedo, como a finales de julio, pues unos campesinos de domingo y después de las misas, gente de orden, conservadora, estando paseando antes o después de la misa en los pueblos y ciudades de la periferia de Francia, les llegó el rumor de que venían bandas de ladrones empujados por la aristocracia como venganza del 14 de julio y de lo que había pasado en la Bastilla, para apoderarse y quemar las cosechas y las... Bien. Estas personas pacíficas, agricultores propietarios de fincas, de finquitas, pues de repente, al llegar esa noticia, transformaron su psicología. Y de su psicología pasó a ser de estado individual a estado de masas. Se agruparon, se lanzaron en busca de esos ladrones que eran inexistentes, era un rumor falso, y como no lo encontraron, pagaron su furia incendiando castillos, archivos, y destruyendo, incendiando, haciendo un daño, y eso se le llamó, ha sido el mejor estudio hasta ahora conocido de las que se llama psicología de las masas. Sí, pero cuando hablamos nosotros, y yo en particular, de que hay que liberarse de la servidumbre voluntaria, y me refiero al acto de la votación, ahí no se produce fenómenos de psicología de las masas, porque no están agrupados los votantes, no acuden a los colegios electorales ni a las urnas en grupos, movidos ya por una pasión, sino que van individualmente, silenciosos, tranquilos, y votan como unos festivos y no hay ninguna furia ni nada. No, ahí la servidumbre voluntaria ya no es producto de una psicología de las masas. Esa servidumbre voluntaria es producto de una educación para producir siervos en lugar de ciudadanos. Y esa educación está en manos de quien dirija la televisión, la radio y los periódicos. Esos son los verdaderos sostenes de los gobiernos oligárquicos y dictatoriales, y son los verdaderos enemigos del ciudadano, que no llegan a ser ciudadanos porque no saben, siguen votando a quien les perjudica, a quien les roba, quien les martiriza, a quien les miente, siguen votándolo. Esa es la servidumbre voluntaria. Y eso es lo que tenemos que combatir. Gracias, Susana Oria, por tu sensibilidad de haber comprendido muchos fenómenos que otras personas ni alcanzan siquiera a vislumbrar, como es los motivos que hayan podido influir en los cambios de conducta de Trump, pero que eso no corresponde tu gran información y tus intuiciones con la pregunta que hace sobre si las masas tienen voluntad. Por supuesto que en tanto que masas no tienen voluntad.